Acá están las respuestas de los ejercicios que se mandaron por el WhatsApp para que las verifiquen, y vamos a entrar ahora a lo que nos interesa principalmente, ya como una aplicación de los conocimientos que se han estado entregando en las clases anteriores. Es cómo determinar el valor de una propiedad comercial, ¿sí? Que eso es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Esto es algo del día a día, ¿no? Y no solamente puede ser una propiedad comercial, puede ser cualquier tipo de negocio que genere un flujo de ingresos y egresos, no podrían ser, ¿verdad? Para poder analizar una propiedad necesito tener los fundamentos, en este caso pues financieros, para poder hacer ese tipo de análisis. Hay diferentes maneras de analizar una propiedad que produce renta. Uno es el método comparable, que es simplemente lo básico, no vamos a entrar en eso, pero como un conocimiento general, que es comparar precios a los que se han vendido propiedades similares en el sector o en la región, ¿verdad? El método de análisis de costos es determinar el valor de la propiedad imaginándonos que la vamos a hacer otra vez, que la vamos a construir otra vez, y poniéndole unos factores de depreciación, que eso más entra en el campo del avalúo, ¿verdad? Y el método que nosotros como analistas financieros vamos a seguir es el que se llama de los ingresos generados, que es el que usamos en corretaje comercial. Y para esto hay un concepto que es fundamental que lo tengamos bien claro. Es determinado, llamado ION, por sus siglas, ingreso operativo neto en español, y que en inglés es muy conocido en libros, en textos, como el NOI, también por sus siglas en inglés, que es Net Operating Income, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el ION? Capaz, cuando nos daban unas clases anteriormente, el profesor nos decía, acuérdense de John como el nombre John en inglés. Acordarse siempre de la frase. John, el amigo John, es el profesor. Bien, el ION es ingresos menos egresos, en su concepción general, ¿verdad? Lo que me queda después de restar todo lo que gasto en una propiedad de lo que recibo en esa misma propiedad. Conceptos básicos. Para calcular el ION siempre se lo hace de manera anual. Una tendencia a veces con un análisis inicial que uno hace con poco ejercicio es que calcula por mes. No, tiene que ser anualizado, ¿sí? Debe siempre estimarse un porcentaje de desocupación de la propiedad que estamos analizando o de falta de ingresos. Y obviamente hacer un análisis muy detallado de los ingresos y gastos de esa propiedad. Este es una hoja tipo para un análisis rápido de una propiedad cualquiera. Ahí ustedes ven las diferentes filas, en las cuales al inicio están pues, el ingreso de renta potencial que tiene la propiedad menos la desocupación que tenga, nos da el ingreso de rentas efectivo. Hay otros ingresos de algún tipo de propiedades, por ejemplo en edificios grandes o en complejos grandes de departamentos o de oficinas, un negocio paralelo que puede dar el ingreso a la propiedad, lo que es ventas, las máquinas vendedoras. Aquí en muchos edificios lo he visto ya. La gente pone como negocio esas máquinas vendedoras y es un ingreso adicional. Podría haber otros ingresos, generación de parqueos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso nos da un ingreso bruto operacional. Entonces, aquí resumimos el valor de todos los ingresos. Y después, según el caso, se generan gastos. Entre los principales, impuestos, seguros, gastos de electricidad, gastos de planillas de agua, alcantarillado, gastos de mantenimiento, servicios profesionales que tengan que contratarse a veces, de pronto un abogado para
desocupación de locales o para hacer contratos de alquiler, gastos de administración cuando se amerita contratar a un administrador, gastos de publicidad del bien, efectos de oficina, misceláneas, etc. Aquí podemos añadir todo lo que es pertinente a la propiedad que estamos analizando. Y eso nos da, esta suma, los gastos operacionales totales. Entonces, simplemente restamos los ingresos menos los egresos y nos da el ingreso neto operacional. ¿Sí? Aquí un detalle, por ejemplo, un ejemplo cualquiera de ingresos. Este es un centro comercial de tipo street, de tira, que tiene 10 locales. Nos genera una renta mensual de $28.000. Aquí se calcula, es bueno tener estos registros, a cuánto estoy alquilando el metro cuadrado, para sacar promedios de alquiler y hacer estadísticas. Ya tenemos que empezar a trabajar en el futuro con esta formación que se está impartiendo aquí, a sacar números, empezar a sacar estadísticas de la zona o del campo en que estamos trabajando. Y nos daría anualizado $340.000 de ingresos de esa propiedad. Esta misma propiedad genera gastos, impuestos, seguros, electricidad, agua, etcétera, etcétera, que nos da un total de $71.000, con lo cual nuestro NOI o nuestro ingreso operativo neto, nuestro guión, es 268.000. Entonces esa propiedad nos está generando al año ese valor. ¿Sí? Pero yo quiero analizar esta propiedad. Ese es el escenario perfecto. Y los escenarios perfectos no existen, solamente en las palabras de los vendedores. Siempre va a haber un porcentaje de desocupación, porque yo estoy analizando una propiedad en este momento. Yo tengo que analizarla para el futuro, por lo menos para el primer año, con esta manera de analizarla, ¿verdad? Entonces yo aquí calculo una desocupación de un 7% y ya me baja mi ingreso bruto, en definitiva me baja al final mi ingreso neto operacional o mi guión. ¿Sí? Así ¿Por como qué al 7%? una estimación. Una estimación. Eso depende del analista, de la experiencia que tenga el mercado, muchos parámetros, la condición socioeconómica del momento, la oferta que pueda haber, porque puede ser que estén muy bajos los alquileres. Por ejemplo, en bodegas está viendo una cosa terrible acá. Yo veo bodegas hasta por $3 el metro cuadrado de alquiler. ¿En cuánto estaba? Podrían haber llegado a 7, 8. No, en sí, determinado momento, dependiendo o de la 6 calidad. dólares. Lo que pasa es que ahí es donde ustedes más adelante van a ver el tema de tasas de absorción, tasas de desocupación. Cuando estas empresas de corretaje comercial votan esa cifra, los empresarios toman muy en cuenta eso. Cuando hay demasiada disposición, es demasiada oferta en el mercado, tiende a bajar. En estos momentos tenemos una realidad que hay mucha oferta. Hace 4 años era difícil encontrar en OLX bodegas, ¿ves? Porque era una época de bonanza. En estos momentos hay bastante y los precios tienden a bajar. En las oficinas, se lo vio hace poco, las oficinas, por ejemplo, ahí en Puerto Santana, se cayeron al piso, están a unos precios bajísimos. Oficinas que las llegaron a alquilar hasta $25 al mes. Creo que están por $10, $12 más. Entonces, el criterio a manejar es el criterio ya de la experiencia del constructor, porque lamentablemente, lo vamos a ver más en detalle cómo hacerlo, no hay estadística, es decir, no hay a quién recurrir, sino a la experiencia de amigos, corredores o los datos que podamos recabar en el tiempo. Si quiero ser más conservador, pongo 10%. Como 10%. O sea, no hay un estándar, o sea, que se maneje. Usted en Estados Unidos va, coge un libro, una publicación en internet gratuita y le sale. En el sector de Ordesa, de las lomas de Ordesa, la desocupación de alquiler es el 11%. Hay cómo manejar las cosas. Pero bueno, a eso tenemos que llegar con el tiempo. Bien, una vez ya establecido cómo se calcula el guión, que lo vamos a usar mucho acá, vamos a entrar ya
a la manera de analizar por el método de los ingresos. Hay dos métodos conocidos usados: el método de capitalización directa y el método de flujos de caja descontados, que si prestaron atención a las clases anteriores ya se les hace un poquito conocido, ¿verdad? ¿Sí? Los métodos, para eso era lo que estábamos preparando anteriormente, para ese tipo de análisis. Pero el método de capitalización directa es un método más simple, que lo vamos a conocer más a fondo, que nos permite hacer diagnósticos muy rápidos. Como concepto, esto es fundamental que ya se lo graba. Esto es lo que tiene que tener siempre en su cabeza, esta relación. La tasa de capitalización es igual al ingreso operativo neto dividido por el valor de la propiedad. Si se aprenden esto de memoria, de aquí se genera todo, con sus diferentes variantes o operaciones matemáticas. Yo me lo aprendí con una relación que también se lo ve bastante en algunos libros, que es igual ahí sobre R. Para mí el valor, ¿no? Que es lo mismo que estoy acá haciendo el despeje. B igual a eso, donde I es el ingreso, es el valor, y esta es la tasa. Bueno, en inglés no recaudo. Siempre tengan esas formulitas a la mano. Eso es, la pollita. Y ahí sale todo. Ya vamos a hacer unos ejercicios después para que se nos afirme este concepto. Pero es la relación fundamental, ¿sí? En definitiva, entonces, la tasa de capitalización es la relación de los ingresos netos de la propiedad con su precio de compra o venta, depende del ángulo que se lo ve. Y eso es lo que permite a los inversionistas comprar propiedades y decidir rápidamente. ¿Cuáles son los pasos para calcular esta tasa de capitalización? Primero, calcular el ingreso bruto anual de una propiedad. Un poquito recapitulando lo que veíamos en los cuadritos anteriores, son básicamente por alquileres, ¿sí? En otras palabras, cuando un inversionista compra una propiedad, gana dinero por alquileres. Que eso es lo que yo veo aquí, por lo menos en las redes. Tengo casa rentera, tengo esto, pero no están hechos los análisis. Entonces, eso podría ser un arma de doble filo si no sabemos el precio real de esa propiedad. Algunas veces yo con algunas de ustedes he analizado propiedades y hemos visto el valor real, y a veces hay unas diferencias pues abismales que hacen imposible negociar una propiedad. No se preocupen por esto. Vamos a ver si armamos una carpeta por todo el curso para que ustedes lo tengan. Me puedo preocupar más en tomar fotos que en escuchar. Esto también está siendo grabado. Lo van a ver. Entonces vamos haciendo, y yo quiero que ustedes vayan reafirmando los conceptos, tomando nota de las operaciones y haciendo operaciones. Muy básicas son todas, ¿verdad? Imaginémonos esto, que acabamos de comprar una casa que vamos a alquilarla por un monto de $750 al mes. Simplemente un ejemplo sencillo, una sola propiedad, un solo inquilino. Yo voy a esperar ganar al año $9,000 por ingreso bruto, es decir, sin descuentos. Ese va a ser mi ingreso bruto. El paso 2, resto los gastos de operación asociados con la propiedad del ingreso bruto. Básicamente lo mismo que hablamos, los gastos de mantenimiento, seguro, impuestos, administración. ¿Sí? Y los restos del ingreso neto, del ingreso bruto. Esto me va a dar el IVA de la propiedad. ¿Sí? Imaginémonos entonces de que tenemos que pagar 900, vamos haciendo las operaciones en la calculadora. Tenemos cuánto de ingreso bruto. Nuestro ingreso bruto era 9,000.
Bien, ahora hagamos esas restas. 900 gastos en administración, 450 en mantenimiento, 750 en impuestos y 650 en el seguro de la propiedad, seguro de incendio, etc. ¿Cuánto nos haría entonces el guión, el ingreso operativo neto? 6.290. Ese es el guión. Esto es en esencia lo que hay que hacer. Claro, con más detalle, ya veremos después con más complicaciones. Una cosa importante para los que quieren afinar un poco la parte financiera es que la tasa de capitalización no toma en cuenta los gastos de negocio de la propiedad, y eso es lo que lo hace también un poco diferente para futuros análisis. Eso es considerado un análisis en el primer año como que si hubiera sido una sola negociación en efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría tener un flujo de caja en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? En el cual yo hago una inversión y de repente yo tengo al servicio de la deuda un valor por pago de una hipoteca, que sería un gasto para mí, correcto. Eso no se analiza aquí, ¿sí? Y eso me alteraría el flujo totalmente. Eso se haría en otra etapa que no está en este curso, porque aquí vamos a analizar flujos de caja puros, es decir, sin financiamiento. Y vamos a llegar hasta el IVA, ¿sí? Hasta el ingreso operativo neto. Para análisis más sofisticados después podríamos ya estudiar con costos de financiamiento, cuando hay financiamiento, pero normalmente el inversionista grande no financia, pero hay otro tipo de inversionistas que usa el dinero del banco, y ahí tenemos que poner esa pago de hipoteca, y tenemos que analizar si ese pago de hipoteca me produce un retorno que me permita hacer atractivo el negocio. Pero bueno, nos estamos adelantando a cosas que ahorita no las vamos a ver. Nos limitaremos a hacer análisis acá de flujos puros, ¿sí? Bien. Y el paso 3 es dividir el ingreso operativo neto por el precio de compra de la propiedad. Imaginémonos que el precio de compra es 40.000, ¿cuánto nos saldría? Calculemos el guión de una vez. Ya lo pueden hacer, ¿verdad? Calculemos, la tasa de capitalización de este negocio. ¿Cuánto sería? Acuérdense que la relación es ingreso operativo neto por el valor de la propiedad. El valor de la propiedad, el valor de la propiedad era 6.290. El ingreso operativo neto es 6.290. Y el valor de la propiedad es $40.000. 0.15.7. Eso nos da un 0.17. Siempre, para hacer operaciones, siempre mantenemos la relación así, pero para expresar la cantidad, la multiplicamos siempre por 100 para expresar el porcentaje. Entonces, yo diría de que esa propiedad tiene una tasa de capitalización del 15.90%. 70. Pero ese es 70. 70, sí, hay una falla de digitación. 15-70%, ¿sí? Hasta aquí estamos claros. Ahora vamos con algunas recomendaciones, porque a veces hay la tasa de capitalización puede llegarse a unos análisis, bueno, los americanos que son tan estudiosos, ya de análisis financieros bien complejos usando tasas de capitalización. Pero puede ser una herramienta más potente de lo que vamos a ver acá. Pero no es el campo de acción nuestro, me explico, eso es para los puristas del estudio. Nosotros vamos a hacer una aplicación que es simple, fácil de manejar en nuestra actividad del día a día. ¿Qué representa la tasa de capitalización? Un porcentaje aproximado. Esta es una aproximación, esta no es la verdadera realidad. Del retorno que un inversionista puede tener en una compra que ha sido hecha totalmente en efectivo, porque no analiza el valor del dinero en el tiempo. ¿Se acuerdan al inicio de las clases
que les insistí del valor del dinero en el tiempo, es importante eso mentalizárselo, porque el tiempo vale según la posición en que lo estamos analizando. Entonces aquí nuestro horizonte va a ser máximo 1 año. Por eso el segundo análisis que vamos a hacer es flujo de caja, cuando proyectamos el negocio a 5 o 10 años. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? Es una buena estadística para usarla cuando se comparan diferentes adquisiciones, cuando tengo varias oportunidades de inversión. Entonces puedo analizar las tasas de capitalización de cada inversión que me propone, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría si yo tengo 2 propiedades, una con valor más alto de tasa y otra con valor más bajo? ¿Cuál sería mejor? Tiene 2 propiedades, una de más alto y una más baja. A ver, Yo digo que Por ejemplo, la más alta. estamos pensando en comprar 2 propiedades en un mismo vecindario. Hicimos todos estos análisis aquí, sacamos el guión, etcétera, etcétera, aplicamos la fórmula y la una me salió el 8% de tasa y la otra me sale el 13%. Obviamente la de mayor tasa, porque eso me está diciendo que me está retornando más dinero en En inversión. el mismo tiempo te En retorna el más mismo la tiempo, capital. exactamente. Estoy ganando más dinero por cada dólar invertido. Entonces ese es el concepto que tenemos que manejar. Para eso es útil la tasa de capitalización. ¿Sí? Segunda recomendación, no use la tasa de capitalización como un único factor para determinar si la inversión es buena o no. Y si no puedo cerrarme a ese análisis. ¿Sí? Mientras que la tasa de capitalización ofrece la oportunidad de hacer comparaciones sencillas, como lo que estamos haciendo aquí, rápidas entre 2 o más propiedades, está lejos de ser el único factor que debe considerar. Las inversiones que tienen raíces pueden ser muy difíciles y complejas, ¿sí? Y sobre todo, manejar eventos imprevistos. Por ejemplo, vamos a ver acá un caso. Imaginémonos que compramos una propiedad por 1 millón y esperamos ganar 100.000 al año. Eso nos haría una tasa de capitalización del 10%, correcto. ¿Qué pasa si el valor de la propiedad aumenta a 1.500.000? De repente nuestra tasa al mismo ingreso, porque lo que ha variado solamente el valor de la propiedad, el ingreso va a ser el mismo, la tasa baja al 6.66. ¿Se dan cuenta cómo se pueden manejar las cifras y los números, las realidades? ¿Sí? Entonces tenemos que observar otro componente. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo, si yo tengo esta propiedad? Si yo quiero mantener mi tasa de capitalización, ¿qué estoy diciéndole a mi tío? Compré una propiedad, pagué 1 millón. Eso me dio una tasa de capitalización de 10%, ¿correcto? De repente, por diferentes circunstancias, que no son del análisis actual, la propiedad me subió de precio y yo podría valorarla ahora a 1.500.000. Y yo tengo un nivel de ingresos de 100.000. ¿Qué tendría que hacer para mantener mi misma tasa de capitalización? Háganme ese ejercicio. ¿Está claro lo que les estoy preguntando? Si no está claro, se lo repito. La propiedad de repente me subió en el mercado a 1,5 millones, pero yo no quiero desprenderme de ella. Me gusta, pero no quiero perder mi rentabilidad. ¿Qué tendría que lograr yo para que mi tasa de capitalización sea del 10%? Sí, exacto. Eso que yo también eso. Aumentar los ingresos, para que salga el 10%. Claro. Siempre voy a tener que manejar esta relación. Porque si llegamos a aumentar a 150, la relación seguiría a 110%. Entonces yo, ¿qué tendría que despejar aquí? Tendría que cambiar mi ingreso operativo neto, ¿verdad? Porque lo demás está igual. Yo tengo que obtener un 10%, es un dato.
¿Cuál es el segundo dato? Que la propiedad vale 1.500.000. Entonces, ¿qué hago? Despego. Por eso les digo que esta es la relación que tienen que manejar siempre. Yo tendría que una tasa de capitalización del 0,10 para mantener la misma relación. El ingreso operativo neto es lo que no sé. Y mi propiedad vale 1.500.000. Como se acuerdan algo de matemáticas, uno lo que hace es dejar fijo un lado y multiplicar para encontrar el otro valor. Entonces multiplico 1.500.000 Por 10%. por 0,10. Y ese va a ser mi ingreso operativo, eso me da 150. Yo tengo que lograr algo en mi propiedad que permita que mi propiedad tenga ese ingreso. ¿Se dan cuenta? Una aplicación de eso. Bueno, y también de acuerdo a lo que yo he leído, es importante considerar en el análisis el tema, por ejemplo, si es una propiedad rentera, analizar el tema de los contratos. Exacto, sí. Porque en base a eso podríamos determinar. Eso ya es una parte que la vamos a ver después con la debida diligencia, que es fundamental. En este tipo de cosas es fundamental. Bien, ¿se dan cuenta por qué es importante grabarse un poco de memoria esta fórmula? Porque la vamos a estar usando en función de las necesidades que se nos presenten. Este es un caso típico. Tercera recomendación. Usar la tasa de capitalización para justificar el nivel de ingreso de la propiedad. Si yo sé, por ejemplo, la tasa de capitalización de las propiedades en el área del bien raíz en que invertiste, puedes usar esta información para determinar cuánto ingreso operativo neto o no necesitarás para que la inversión valga la pena. ¿Sí? Entonces, ahí otra operación parecida está acá. Multiplicamos el precio que se está pidiendo por la propiedad por la tasa de capitalización de las propiedades similares en el área para encontrar un nivel de ingreso recomendado. Toma en cuenta que esto se realiza resolviendo la ecuación no hay para precio igual a tasa de capitalización. Es decir, siempre vamos a estar girando en relación a esto. ¿Sí? Y son herramientas muy rápidas, muy sencillas. No hay que hacer mayor cosa, una simple división o multiplicación. No hay más. Ejemplo. Imaginémonos que compramos una propiedad por $400.000 en un área donde la mayoría de las propiedades similares tienen una tasa de capitalización, del 8%. Tal vez entonces encontramos que nuestro ingreso recomendado es 400.000 por la tasa de capitalización, que es 0,08, y nos va a dar $32.000. Es decir, es despejando acá lo mismo, haciendo exactamente lo mismo acá, buscando lo que nos falta. Entonces yo tengo que al revisar esa propiedad me debería generar por lo menos $32.000. Si no lo has hecho, no busco otro, no me interesa. ¿Sí? Entonces sí, son elementos de razonamiento sencillitos. Y no tenemos que entrar en las cosas sofisticadas de la calculadora, de financiera, ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya. Y eso capaz nos podría permitir revisar tarifas de alquiler, etc. De pronto ahí viene lo que dice Roger. De pronto esa propiedad está subvalorada en sus tasas en sus niveles de alquiler y nos permite revisar que los niveles de ingresos sean los correctos. La tasa de capitalización es mejor, yo sé que mi es más alta, pero ¿cuál sería como que el mínimo para decir que sería una buena inversión? Depende del monto de la propiedad. Más bien, eso es una herramienta de cálculo para establecer los valores de la propiedad y los ingresos. No es que hay no hay un mínimo, pero varían. Por ejemplo, yo conozco un poco lo que he leído de los Estados Unidos. Por ejemplo, las tasas de capitalización pueden estar variando entre los 6 y el 2. ¿Sí? Ya menos que eso no es bueno, no es interesante. ¿Sí? Y esto es bien importante. Una vez que yo estaba dando una clase allá afuera,
compañero me insistía, me peleaba, me gritaba y así. Oiga, esto no vale, ningún cliente me va a comprar. No, señor. La tasa de descuento no es lo mismo que la tasa de capitalización. ¿Sí? Esto lo puse con rojo, para que lo tengan bien claro. No es lo mismo, no se confundan. La tasa de descuento es lo que estábamos haciendo en los ejercicios de flujo de caja. Se usa para convertir un flujo de ingresos futuros más el ingreso neto por una venta a valor presente. Es decir, traer en el valor del dinero en el tiempo un flujo al cual yo le digo, yo quiero ganar tanto. Esa es mi tasa de descuento. ¿Sí? La barrera, ¿se acuerdan que les hablaba de una barrera? Esa barrera que yo pongo. Yo quiero pasar esa barrera, si no, no me interesa. Mientras que la tasa de capitalización es una herramienta muy simple, que es lo que estamos viendo acá, es simplemente dividir el guión para el precio de venta de una propiedad. Pero ¿por qué es buena? Porque es rápida, sencilla y no está tan distorsionada la realidad. Si yo ya voy a hacer un negocio, para hacer el negocio uso ¿cómo es la tasa de capitalización? Como ustedes me vienen a decir, ¿cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es esto? Cuando analizamos esa propiedad suya aquí. Y yo siempre te decía, no, algo está mal, ese precio está mal. Usted me dijo, calculémosle el precio, le dije el precio, hice todas estas operaciones en un ratito, debería estar en ese rango. Dígale al señor que ahí sería atractiva la propiedad. Entonces, para eso es. Si el señor ya me dice, sí, que no sé qué, cuando yo ya la vaya a vender a un inversionista, ya le hago todo mi análisis. Vamos a ver un ejercicio que yo hice con Gustavo Sosa, y es muy interesante porque se aplicaron todos estos conceptos y tuvimos que ajustar un precio a la realidad y el cliente lo aceptó, pero en base a la realidad, ya lo vamos a ver más. Pero esto es bien importante, que no se confundan. Ventajas: la sencillez del cálculo, simplemente hacer operaciones matemáticas muy elementales. Es importante que tomen en cuenta la desocupación, porque normalmente nos quieren vender diciendo, uy, esto produce tanto, no sé qué, que no sé cuánto, pero ya analicemos. Y también porque considera el efecto de los gastos, no solamente el ingreso. La gente dice, yo vendo esta propiedad que me genera tanto en renta, pero nadie le habla de los gastos. ¿Sí? Y eso hay que analizarlo. Y además que es una manera muy rápida de estimar el valor. Muy rápida. Simplemente despejar aquí el valor, dividir el NOI para la tasa de capitalización que tenemos que estimarla. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Un segundito para que... Es lo mismo que se usa en las operaciones bancarias y de crédito. Sí, todo es derivado de lo mismo. ¿Cuáles son algunas desventajas? Solo considera el primer año, es decir, no está proyectado en el tiempo. Entonces no es una medida para analizar un negocio en marcha, una medida técnica, ¿verdad? Utilizar los ingresos operacionales netos actuales es un error muy común y distorsiona la tasa de capitalización. Tiene que castigarla usted con una tasa de desocupación, así esté alquilada. Porque ahí viene el due diligence. De pronto, si nos ponemos a revisar esos contratos, vemos que después de 2 meses se vence el 30% de los contratos. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Tengo que prever todo eso. ¿Sí? Es lo que preguntaba Roger al inicio. Ahí está. Debe revisarse el detenimiento, los contratos de arrendamiento y ver la vigencia de los mismos para poder estimar la desocupación de la propiedad. Si no tengo datos mayores, le toca investigar en el entorno cómo se está moviendo. Esa ya es diligencia de vida que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí porque quiero mostrarles un ejercicio de aplicación. Y este de aquí. Esta es una cosa de la vida real y manejada en esta oficina. Esta es una propiedad que estuvimos viendo con Gustavo Sosa.
Esta propiedad está ubicada en el sector de la bahía. Es muy interesante para su análisis, sobre todo por los componentes del manejo más legal que financiero. Pero, bueno, aquí hay un resumen, porque esta fue una presentación que le hice a los dueños, con la cual ellos aceptaron los valores. Esto ya lo vimos aquí en la clase, los métodos que se usan, el método de reposición. ¿Sí? El método de los ingresos, lo mismo que estamos viendo acá. Y hubo que hacer una explicación tan detallada para que las personas comprendan, porque el común de la gente no sabe de esto. Entonces se maneja muy básicamente, ¿no?, el tema. Pero aquí lo que me interesa más, todo esto, les di una clase antes de. Pero esto es. Esta es la propiedad real. Entonces, la propiedad, ¿qué es lo que tenía? Todos esos ingresos que ustedes ven detallados ahí, entonces se lo facturó, se lo calculó anualmente, y había una pérdida por desocupación del 10%. Aquí sí era real, era visible. ¿Por qué era visible? Porque los dueños vivían, ocupaban algunos departamentos. Y eso no produce resto. Claro, o sea, Está ocupado, pero no produce resto. Claro. Para mí es desocupación. claro. No, claro, no me ingresa al bolsillo, yo soy el comprador. Bueno, aquí está pues todo lo que se descontó. Y eso está resumido en este cuadrito. Por ejemplo, miren ustedes, aquí estaba en cero la administración y yo la mantuve en cero. ¿Por qué la mantuve en cero? ¿Qué piensan ustedes? Porque son los dueños. Uno de los arrendatarios del edificio quería comprar la propiedad. Entonces le puse cero porque me dijo, no, yo no voy a cobrar nada, yo soy el dueño. Voy a ser el dueño. El mismo va a administrar. Entonces, por eso, si hubiera habido un administrador, habría que poner un valor. Y estos gastos estimados que se hicieron, ¿verdad? Eso nos dio ese valor, 9.760. Para reparaciones del edificio lo pusieron en cero. Sí, porque el señor dijo que él iba a hacer, acuérdense que esto se analiza para el primer año. Él dijo que él después iba a hacer un ajuste de arriendo porque estaban muy bajos, una vez que se venzan los contratos, y que ahí iba a empezar a hacer reparaciones en el edificio. Por eso les digo, todo esto hay que analizarlo, porque la tasa de capitalización nos analiza solamente el primer año. ¿Sí? Entonces, esas son las distorsiones que puede producir. ¿Sí? Pero en el flujo yo sí lo podría poner después, inversión en tanto, etc. Exactamente. Y ahí calculamos el ingreso operativo neto. Teníamos los ingresos, las pérdidas por desocupación, y nos daba un valor de ingreso operativo neto de 51.000. Y ahora sí, nos tocaba calcular la tasa de capitalización. La calculamos, porque no hay ninguna estadística en el medio, como ustedes bien saben, no existe. ¿Cuál es la metodología para calcular? Seleccionar varios inmuebles vendidos en la zona. La técnica dice que 5 por lo menos. Convertir el precio de venta total de esa propiedad y sacarlo por metro cuadrado. Calcular valores desfasados, ni muy altos ni muy bajos. Se hace con el más menos 10%. Todo lo que está sobre eso o bajo eso se desecha. Y se calcula con una media de precio de venta por metro cuadrado. Así se calcula una tasa de capitalización. ¿Sí ven? Entonces hay una serie de edificios que tienen un área de renta, un precio de venta, y estos son los precios por metro cuadrado. Desecho lo que está muy desfasado
saco una media de lo que queda y me da un valor de media, que es el que yo voy a usar como precio de venta por metro cuadrado. 29 millones. Esto es una cosa del médico que yo lo porque no había, para explicarle a los señores. Y después se calculan varias propiedades, pero en alquiler por metro cuadrado. Lo anterior era precio de venta por metro cuadrado. Ahora calculo alquiler por metro cuadrado, ¿sí? Y eso me da con el mismo sistema, desechando estos que están muy bajos o muy altos, un promedio de 325. Y ahí divido el promedio de renta de alquiler para el precio de venta por metro cuadrado. Haciendo esa división, que era 325 para alquiler por metro cuadrado, para 4.470 para venta por metro cuadrado, nos da 00728 o 107.28. Eso nos daría, para ese entorno de esos 5 edificios analizados, que había 7, deseché 2, nos da una tasa de capitalización. Ese ya es un análisis más coherente, más basado en la realidad. Eso sí lo podemos hacer aquí, pero hay que hacerlo. Eso es lo que es. Pero para un negocio importante ya tenemos cosas reales. Aquí lo hicimos. Nos costó hartísimo trabajo, pero lo hicimos. Claro, pero por ejemplo, ahí podemos obtener este tipo de tasas con la reglamentación, porque supongamos, yo tengo un edificio, si uno hace el análisis ya sabe cuánto puede estar generando, entonces yo creo que es un trabajo en equipo esto de acá, porque si solo yo lo hago, yo tengo un edificio con Gustavo, si solo yo lo hago, y supongamos que Adriana tiene un edificio y ella no lo hace, entonces no podríamos estar comparando y poder tener... Pero es que tienen que ser comparables por el sector. Ah, por el sector. Pero por ejemplo, Gustavo tiene en la bahía como 2, 3, entonces podría comparar en ese Sí, sentido. hicimos, pero solo encontramos uno. Ya está. Ah, ok. Y este fue nuestro caso. No nos fue posible levantar mayor información en la zona. Solo encontramos un caso similar, por decir una similar. Y aquí está. Encontramos uno para venta y otro para alquiler, condiciones similares. Y entonces era uno en la Valle, en Avenida Olmedo, que estaba con este precio por metro cuadrado de venta, $769 metro cuadrado de venta. Y encontramos en Villamil y Mejía, ahí muy cerca, otro que se alquilaba por metro cuadrado anual, ¿no? Por 55,38. Nos dio una tasa de capitalización del 7.19, que tenía coherencia, se vería lógico. Y el canon era 3 millones anuales. Sí. O sea, 2000, wow, bastante, 28, 26 mil por ahí. Bien, con eso calculamos la tasa de capitalización del 7.19 y con eso pudimos estimar el valor de la propiedad. Teníamos un IOM de 51.000 y la tasa de capitalización, entonces hicimos la relación y nos dio un valor de 710.000. ¿Y cuánto sabe? Los señores querían 900.000. Aceptaron, no discutieron más. Bueno. Pero llegaron con argumentos. Se les hizo toda esta presentación. Y cuando se presenta ese precio, hay un precio fijo. Ese es un precio para negociar con. O sea, eso igual se le dice al vendedor. Por Un supuesto. precio estimado. Este es el precio según este análisis. Lo que pasa es que también hay que analizar que en las propiedades comerciales hay dos tipos de clientes. El que compra para él o el que compra renta. Entonces, el que compra para él estaría de pronto dispuesto a pagar un poco más porque ahí quiere su empresa, porque es la zona, pues sí. Pero cuando la persona es inversionista, eso no le importa nada si no es. Correcto. Pero por lo menos aquí se puede ver un poco la metodología a seguir para calcular tasa de capitalización. En el momento que nosotros ya generemos información suficiente, ya es trabajar es más fácil, porque ya se crea un récord de cómo manejar esto de acá. ¿Y en cuánto querían vender esa propiedad inicialmente? No, eso no es cierto.
Muy buena pregunta. ¿Y ustedes le preguntaron a los dueños cómo llegaron a ese precio de 900? O sea, Como todo el mundo, lo que se les ocurre. Al ojo. Y por eso nosotros tenemos que aportar la parte técnica. No, No hubo ninguna objeción. Y era un grupo de herederos que eran 7 personas. Nadie objetó. Nadie. Porque fue contundente. Los números no mienten, es decir, las realidades no mienten. Bueno, este instituto pues, es muy importante, el CCIM. Yo cogí alguna información de ahí. Y da guías para manejar tasas de capitalización. Ellos concluyen que la tasa de capitalización es directamente proporcional al riesgo, inversamente proporcional a la inversión. Claro, si en este denominador cambia, los valores van cambiando. Si la tasa de capitalización baja en esta división, lo que está en el círculo, el valor de la propiedad sube y viceversa. Si esto sube, esto baja. ¿Lo reciben? Y esta tasa de capitalización bien calculada está en función de la realidad. Entonces sí nos va a dar un valor aproximado del movimiento de precios de una propiedad, según los sectores. ¿Sí? Por eso que yo no puedo aplicar una tasa de capitalización en Urdesa, no la puedo aplicar en el Guamo. No es aplicable. Tengo que calcular precios y para los dos sectores. Sino que la tasa de capitalización para Guayaquil es 0,8, no existe. No, y es increíble. Son valores distorsionados. Y es increíble que en Estados Unidos hay tasa de capitalización de todo, de la peluquería, de la carnicería, de todo. Prácticamente calle a calle lo tienen registrado en las ciudades A grandes. nivel de rentabilidad de la... Hay empresas que se dedican a eso. Y claro, ahí sí venden la información. Claro. Bien, los factores del análisis dicen que a considerar es la ubicación. Para este instituto es muy importante la ubicación de la propiedad. Si el bien está en una zona muy consolidada, va a generar flujo. Si está en zona de expansión o desarrollo, sus ingresos pueden ser menores. Pero si está en zona de expansión, ahí viene la visión del inversionista. Esa es la apuesta al futuro. Un ejemplo típico aquí en Guayaquil. Todos sabemos de que de aquí a 10 años esa zona del aeropuerto de Guayaquil va a empezar a generar una nueva ciudad. El que tiene el dinero suficiente invertirá en terrenos, en propiedades por esa zona. El que no quiere ningún retorno inmediato, ya su horizonte de flujo es de 25 años. Entonces yo sé que a los 10 años empiezo a recoger. Oye, ingeniero, y hay un tema interesante, y lo hablábamos ayer, hasta ayer en la radio, y le preguntaban las personas de la radio que si este era el momento de invertir, que entonces criticaba un poco el tema de la burbuja inmobiliaria, poca cosa, tenía un poco de duda, pero mira lo interesante de por qué la gente tiene dinero y por qué la gente hace más dinero, y es que cuando hay escenarios como el que estamos pasando ya, es donde más la gente invierte. En Puerto Santa Ana, cuando yo comencé a trabajar ahí con Rimas Ecuador, los locales no costaban nada, todo estaba abajo. Eso, ni los espíritus llegaban por ahí. De un momento a otro llegó un ancla que es Mamité. Esa ancla, miren lo interesante que son los negocios comerciales. Comenzó a jalar ciertos ejecutivos y era el único, era un lunar que había ahí. De ahí llegó una comida árabe, vayan en la noche. En estos momentos entró Swing Coffee, otra tremenda ancla. Ya se disparó la zona y no hay momento en que ustedes pasen por ahí que ya no tenga gente ahí. Y mejor, hay una compañera de nosotros, de acá de nosotros, que tiene un restaurante italiano que quiere poner de lo más exclusivo que va a haber aquí en la ciudad, con música, con jazz, con todo lo demás, y quieren comprar. ¿Cuánto hace 2 años? Imagínense un inversionista inteligente que tenga el olfato, hubiera comprado esos precios huevos y no ha pasado 2 años, ya miren a los precios que están. Otro ejemplo muy simple, a mí me tocó trabajar hace unos años en Machala, para un disco inmobiliario. Los dueños me dijeron, no quieres una casa para ti. Y dije, bueno, para evitar el gasto del hotel y todo. Esa casa me la vendieron a precio del mercado cuando se salió a la venta. Era $24,000. Estoy hablando hace menos de 10 años, papá. Yo sabía de que eso iba a ser una zona de desarrollo. Y efectivamente llegaron a poner centros comerciales, el señor Charnisky,
y afuera la organización hicieron ya un centro comercial y se generó una segunda organización al lado porque era el polo de desarrollo de la ciudad. Mucha gente no lo veía, pensaban que era otra. Y yo cuando fue allá dije, no, el polo es la avenida principal de ingreso. De remate hicieron ampliación de la vía de entrada, con lo cual magnificó el potencial de la zona. Bueno, esa misma propiedad que yo tengo ahí ya vale $70.000. 70.000. Y estoy seguro que va a llegar a 100.000. Si yo tuviera los recursos necesarios, esperaría todavía más para vender. Pero ya creo que es el momento que tenemos que venderla, porque ya llegó en su punto de maduración para el negocio. Entonces, es lo mismo. Y estamos hablando de plazos cortos. Es decir, casi triplicar su inversión. En 10 años. Y eso es lo mismo. Es decir, la ubicación es importante, pero también a dónde está. Porque ese es un sitio que no va a tener potencial y ahí viene el olfato de la persona que está. Eso es lo que uno aprende. Bueno, y los que estamos en el negocio inmobiliario, sí tenemos ese olfato para ver para dónde se va el negocio. Eso es bastante predecible. Otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que vayan pensando, estos cursos no sirven de nada si se quedan en solo cursos, en parte teórica. En estos días Roger me hablaba de un contacto que había tenido con una cadena, obviamente no voy a mencionar por confidencialidad, pero donde ya comenzaba a preguntarme sobre temas específicos de tipo de producto para ellos, tráfico, demanda, área y todo lo demás. Ayer me llama una corredora de otra parte donde me dijo, Henry, necesitamos 10.000 metros de zona principal que quieren poner una plaza tía. Pónganse a pensar en algo, las oportunidades que ustedes tienen si comienzan a especializarse. ¿Cuántas empresas de cadena no necesitan agentes que representen al cliente comprador? Eso es una especialización, representación del cliente comprador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso lo vamos a ver más adelante. Es cuáles son los parámetros como uno llega donde esas empresas a decirles, yo quiero ser prácticamente su empleado. Vamos a definir los criterios de búsqueda y yo lo voy a mantener usted constantemente propiedades. Esa empresa grande no solo va a buscar terreno, va a buscar para el ejecutivo, para el local, para el socio, etc. Entonces, esto, si vamos a especializarnos en temas comerciales y vamos a pensar solo en vender la oficinita, la bodeguita, eso no funciona así. Yo me reuní con Iván Montaneda de FedEx y quiere locales para él. Me dice, ven, recién me entero, quiero 3 locales que ando buscando. Eso para él, ahora esperemos para... Claro, ahí está, eso es lo que dice Henry, hay que arreglarse a los compradores. Eso no genera negocio. Claro, en estos momentos es un tema de comprar. O sea, y les puedo poner muchos ejemplos. Ahorita en la mañana antes de venir, 2 empresas grandes me escribieron. Ayer fue una que me está entregando un centro de locales comerciales, no sé qué, en el norte de Quito. Yo me manejo mucho por LinkedIn. Y esta mañana, un tema de Mercosur, necesitan plantaciones de camaronera y bananera y quieren reunirse. Entonces, ojo con eso, el nivel de prospectación. Aquí les puede cambiar los escenarios. Aquí no es la casita nada más. Pero necesariamente tenemos que entender y capacitarnos en profundidad cómo funciona, cómo piensa el inversionista. Correcto. Bien, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Sí, En esta propiedad, la tasa de capitalización me parece baja en comparación a esa propiedad que tiene 10%. ¿Cómo yo le digo al inversionista que es atractivo? Porque 710.000 para el precio, el guión, que son 51.85 anuales, ¿no? Habría que correrla ya como flujo. Para que sea atractivo, por ejemplo, al 10%, habría que castigar el precio. Habría que castigar el precio. Usted ya habría que hablar con los vendedores. Me parece alto, Con los 700.000 con ese guión anual. Ahora, hay que ver también, una de las cosas también interesantes en los bienes raíces es, mire la tasa de desocupación que tiene. De pronto el 30% está desocupado, podríamos poner una antera tal, podríamos alquilar parqueo, podríamos, o sea, va a ser interesante. Y muchos bienes raíces, en el centro sobre todo se ve que solo los 3 primeros pisos de abajo están ocupados y de ahí para arriba son bodegas prácticamente. Entonces, ahí es donde está la especialización que usted puede decir, aumentemos la segunda oportunidad, que es importante el tema. Para un inversionista con ojo o con experiencia y que sabe lo que está viendo, una propiedad vieja o descuidada puede ser, y que esté en una zona
potencialmente comercial, de buena potencial de crecimiento o de uso de esa propiedad, tiene el suficiente ojo para hacer la compra, hacerle una inversión y transformarla en unas rentas enormes. Hay superiores a una tasa de capitalización capaz de llegarle a 15, 20 fácilmente. Eso sí es más atractivo para el Claro, inversionista. claro, y hay gente que lo hace. Ahora, la propiedad, en este caso, este ejemplo, es una propiedad conflictiva de vender. Ese fue el primer argumento que yo di para cuando ya se hizo un análisis, alguien comentó algo de eso. Porque es una zona totalmente saturada, no hay parqueo, hay entorno de delincuencia en la noche. Entonces todo eso hay que ponerlo en la balanza. Al analizar, eso es lo que se dice ahí, analice bien el entorno de la ubicación. Y para ponerle el precio, o sea, yo estoy pensando en cómo le digo a mi cliente que ese precio para mí es alto, para no ingresar a una propiedad que no se va a vender de pronto hasta después de 3 meses, que hay que volver a castigar el precio. Dándole todas estas pautas del por qué me parece que está alto y además de la tasa de capitalización que no es alta tampoco, de una vez hacer lo que baje. Sí, pero no es baja tampoco. Sí, pero en comparación a otras propiedades, por ejemplo. Te diciendo pero no. que tienes que evaluar el entorno. No confunda la tasa de capitalización ¿Y cómo lo con la relaciona? tasa de descuento. La tasa, este ejercicio es un ejercicio rápido para dar un valor a priori. El verdadero ejercicio es analizar el flujo en el tiempo. Lo que vamos a De hacer en lo la que segunda tiene, parte. que Y llega ahí de- sí usted le va a poner la tasa de rentabilidad. ¿Comprende? Esto me parece bajo. Sí, porque lo está analizando bajo el punto de vista no de capitalización directa, sino lo está analizando como flujo. Ya. Cuando hagamos el ejercicio, el flujo, usted va a poner en el horizonte una serie de movimientos en la propiedad. Mejora, lo que quiera poner, o subida de las rentas, porque podría ser que esas rentas estén bajas. Eso no se analiza, esa diligencia de vida no se hizo. Porque eso apuntaba un poco a favor del comprador. Nosotros también queríamos que el comprador tenga algún tipo de beneficio, porque también estábamos representando al comprador, ¿sí? Ya. Entonces, esos alquileres algunos eran bajísimos, había oficinas en $80. Claro, ese es otro problema grande que hay. Entonces, claro, cuando Pero que por la condición de la propiedad. por lo que está descuidada, Por más eso. no administrada, se puede decir, a la maldita sea. Es una familia que... Pero es que todo eso va a ver el inversionista. ¿Cómo llega un cliente si tenemos esos Ah, no, parámetros? pero es que ahí usted tiene que hacer el segundo escenario. ¿Qué pasa si Acuérdese de los escenarios. Usted es un inversionista, ve, ahí está propiedad que genera esta tasa de aquí. Pero si usted le hace esto, porque viene su análisis, la proyecta en el tiempo, su rentabilidad va a ser de tanto, del 20%. O sea, él va Ahí es atractivo. Ahí le ponen. Son todos los análisis que hay que hacer. Para eso son las herramientas que estamos analizando, los flujos de caja y todo eso. Pero si el precio está alto, esa utilidad que le estoy diciendo que va a recuperar en invertir para mejoras de la propiedad, no tiene... Es que ¿Cuándo usted se lo va a está, manifestar? usted lo está analizando como comprador. compradora, como compradora Esto es lo que en me va a afectar el efectivo comprador. directo de un bien que va a quedar inmovilizado. El inversionista no lo analiza así. Es decir, hay inversionistas o inversionistas. La gente que yo veo que viene acá a la oficina, el común, Ya. no son inversionistas. No, pues compran una propiedad para Es gente que necesita ese dinero para meterse en el bolsillo y vivir de eso. Para los análisis que nosotros vamos a hacer, estamos hablando de otro tipo de negocio. Aunque podemos analizarlos esos en ese paquete. Pero el inversionista grande ve otro tipo de horizonte, mínimo de 10 años. ¿Sí? Haciendo un ejercicio después con flujo de caja lo va a entender mejor. ¿Sí? Porque yo creo que usted sigue mezclando el tema de tasa de capitalización con la tasa de Es que ¿cómo lo separa en relación? Esto es un análisis rápido, nada más. Usted con esto genera un valor, como se hizo allí. Si los señores hubieran dicho, no, me parece muy poco, yo le hubiera corrido un flujo de caja. Y probablemente... Según las rentas. Sí.
y probablemente me hubiera dado un valor muy aproximado manteniendo el mismo nivel de ingresos con una tasa de incremento de un 5% anual y podría manejar tasas de desocupación, que para mí la gente está ahí porque los alquileres son bajos. En el momento que le suba la renta se le va la mitad de la gente. Entonces, siguen más escenarios, ¿cierto? Esto es un análisis de escenarios y números, escenarios, números. Hay que ir planteando Las posibilidades. Entonces, bueno, yo se lo dije de boca a la señora y no me discutió. Entonces me dijo, está bien, estoy de acuerdo con el precio. Para este caso. Ahora, cuando la propiedad no tiene defectos, ahí sí se espera de que la rentabilidad va a ser buena y es más fácil todo. Estamos analizando los escenarios desfavorables como este. de muchas propiedades que en Guayaquil son vetustas, por decir así, tienen, o sea, le ponen un precio alto porque dicen por la zona, pero hay algunos parámetros que no compensan. Claro, el entorno. Por eso ellos priorizan mucho la ubicación. El plazo del contrato. Hay muchas propiedades, bueno, esta normativa está dada para Estados Unidos, obviamente, pero hay muchas propiedades que se arriendan en plazos muy largos en Estados Unidos. Para darles un ejemplo, los bancos tienen parámetros de alquileres cuando no quieren comprar. Yo conozco, por ejemplo, el estado de Florida. El estado de Florida dice que los alquileres para las propiedades de los bancos tienen que ser de 25 años. No pueden ser de menos. 25 años, alquilar una propiedad. Sí, Por eso me compró una. Entonces que hacen inversiones grandes. Sí. Eso me lo dijo JM, 25 años. Entonces ahí es más fácil analizar porque hay una estabilidad del inquilino, que aquí no se puede manejar ese tema. Aquí a duras penas y se consigue un contrato de 2 años o 3 años. Un año, sigue. Pero bueno, es un triunfo, por eso le digo. Entonces, el plazo del contrato es relevante porque da el horizonte de duración de los flujos. Entonces, si el inmueble tiene los flujos asegurados, el uso de la tasa de capitalización es bastante eficiente. Claro, porque ya sé que el ingreso no me va a fallar, no se me va a ir ¿Y con esos contratos tan largos, hay incrementos anuales? ¿O se mantiene ese precio? Me imagino que hay un incremento anual Pero no debe ser por anual, inflación, por no sé, no conozco los detalles, pero no creo que sea un ingreso fijo. Como acá. Igual es negociable. No todo, pero- ¿Qué es la permuta? La permuta es un cambio. Cambio Un cambio de propiedad. Consideraciones finales, ¿no? ¿Verdad? Del CCIM. La calidad del inquilino, obviamente, la calidad del inquilino es determinante. ¿No? Tipo que pueda pagar o que tenga una buena calificación del banco es válida, porque eso nos permite lo mismo, extender un horizonte en el tiempo de calidad del inquilino, del ingreso. Yo estoy tratando de justificar tener buenos ingresos en mi propiedad. La duración del inmueble en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Lo que dice, ¿y qué tan preparado está el inmueble para competir con los nuevos edificios que van a salir en el futuro y que pueden hacer migrar a mis inquilinos? Porque si en el entorno me están construyendo, entonces ya tengo una amenaza. ¿Sí? Por eso la inspección es fundamental. Bueno, y se pueden poner muchísimos factores más, todo lo que se nos puede ocurrir. La movilidad, el acceso al transporte público, yo qué sé, la calidad de la construcción, cuán pronto tengo que mantener, cuánto gasto de mantenimiento tengo que hacer, es mejor derribar y hacer nuevo una parte del edificio o mantenerlo. En hoteles se ve eso bastante. Yo compro un hotel viejito y lo remodelo y le subo la categoría del hotel, pero tiene un costo de inversión, cuánto tiempo lo va a recuperar. Para allá usar los flujos de caja, para poner toditos esos escenarios en el tiempo, la flechita para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, calcular el flujo y ver la rentabilidad. ¿Me conviene invertir o no me conviene? O lo dejo como está ahí, viejito como está, y lo compro así. Son todos los escenarios posibles. Pasos a seguir. Saber en qué sector inmobiliario se va a hacer una inversión, sea en oficina, comercial, industrial o residencial. ¿Verdad?
Bueno, esto es para Estados Unidos, que recomienda hacer comparación de tasas de capitalización en cada sector. Por ejemplo, en el sector comercial, las tasas varían entre el 7 al 11. Esto es lo que indican en Estados Unidos. Como macro, ¿no? Como macro. Dar una importancia a cada factor y según eso calificar el estatus en el que se encuentra el espacio de análisis de hecho. Y hacer cuadros ponderados. Así lo analizan en Estados Unidos. Ya van a ver lo interesante de esto. Ya con lo que hemos escuchado, tenemos una visión más clara. Sector comercial, así calculan allá. Entonces, miren, otra manera de calcular la tasa de capitalización, ya no así como estábamos haciendo de que no, calculado en función de otros parámetros. Estábamos viendo nosotros que calculábamos la tasa de capitalización en función del metro cuadrado que se había arrendado y que el metro cuadrado que se había vendido. Que dividíamos ese metro cuadrado de arriendo para el metro cuadrado de venta y nos daba una tasa de capitalización. ¿Correcto? Miren otra forma de analizar. Ambas buenas. Y esto es por un instituto porque tiene más de 100 años. ¿Ellos qué le dan? Usted analiza. He establecido rangos. Yo he dicho que del 7 al 11% puede estar en el sector comercial. Para Estados Unidos, aquí hablando, podemos hacer lo mismo acá. ¿Qué peso le voy a dar a cada cosa? Para mí, para un sector comercial, el 40% es la ubicación. Claro, porque es comercio. Comercio, si no tengo mal ubicado, puedo tener mejor producto, pero nadie me lo va a ir a comprar pues, en el fin del mundo. La ubicación es muy buena. El plazo que tengan mis contratos de arrendamiento de esa propiedad. Esa propiedad, yo le doy el 15% del 100% que yo voy a analizar a los que tienen, porque ¿por qué? Es muy atractivo. Tiene más de 2 años en promedio. Entonces, yo veo lo que es muy atractivo y lo que es poco atractivo. ¿Sí? Si esta propiedad está en una zona consolidada, le voy para acá, le pongo acá como un 7%. Si estuviera en las periferias, en el fin del mundo, le pongo el 11%. ¿Sí se dan cuenta? Si tengo menos de 2 años en promedio, esta no tiene tanto, entonces no tiene mucho tiempo de promedio de los inquilinos, le pongo el 10%. ¿Sí? La calidad del inquilino, sus 3 últimos estados bancarios son muy buenos o son muy malos, está intermedio. Los inquilinos están en la media, le pongo 9%. 9%. La continuidad del inmueble, esa es la calidad del inmueble. ¿Qué continuidad quiere decir? ¿Cuánto me va a durar en el tiempo? ¿Me va a durar muchos años o pocos años? Porque según eso, es muy viejo, no tiene mucho servicio. Pero aquí entonces... Su potencial, ¿cuál es? La ubicación. Le pongo 11%. Sí. Aquí el porcentaje que tiene tasa de capitalización, mientras mayor sea, es porque es menos atractivo. No, mientras mayor la tasa, mayor el riesgo. Exacto. Entonces calculo y multiplico 7% por 40% por 0,4, 7 por 4, 28. Le pongo 2.8. 10% por 15% le da 1.5. 9% por 15% la calidad del inquilino me da 1.35. Y ese 30% por el 11% me da 3.3. Mi tasa de capitalización es 8.95. Otra manera de analizar. Pero bueno. Wow, muy buena. Y eso está muy basado en lo que yo veo. No es frío. No es un libro que me está diciendo un número. Yo lo estoy viendo. Y yo le puedo poner los parámetros que yo quiera. Esto es una guía. Yo le puedo poner más parámetros aquí, lo que yo quiera. Y eso es un lenguaje que habla el cliente, el dueño del inmueble, porque él ve que el edificio es viejo, que está bien ubicado. ¿Sí? Eso es algo Que lo objetivo, en contraria, realidad, nada subjetivo. Se lo ve más. ¿Cómo se llama esa tabla? Es
Es una tabla para calcular la tasa de capitalización con otro sistema. Hay una tabla en internet que vienen los porcentajes, uno ya puede. Ah, capaz hecha en algunas partes, sí. Sí. Pero esto es una manera de hacerlo uno. Esto es para hacerlo uno. Me parece excelente. Sí. Esa no está en el de... Y yo pongo mis parámetros de, si quiero poner del 6 al 10 para capaz residencial o para industrial, ya en base a mi experiencia. Y el porcentaje que está acá de la calidad del inquilino, la ubicación y todo eso igual es a mi criterio. No, la calidad del inquilino ha sido investigada previamente. Son como porcentajes ya. Yo he visitado la propiedad, después que visito la propiedad, hago mi levantamiento de información, me siento y digo, no necesito hacer mi tabla. Pero es bastante gráfica sobre todo. Es interesante. Entonces, esta tabla de aquí se la aplicó para analizar la propiedad que estamos viendo con Gustavo. Esto lo mostramos a los clientes, lo revisamos de nosotros. Un cliente, yo diría hasta poco educado en este tipo de cosas. Usted le llega con una tabla esa y con eso, téngalo por seguro que el tipo le va a aceptar a uno. Pues los criterios, Así lo hicimos. Si aplicamos esta tasa a nuestro ejemplo, tendríamos, ¿se acuerdan que el IOM que habíamos calculado para esa propiedad de la Bahía era 56.000? Aplicamos la tasa de capitalización 8.95 por este método, lo aplicamos a ese edificio y nos dio un valor de la propiedad de 626.000 dólares. Como la tasa de capitalización subió porque fue castigada en el análisis, aquí la castigamos, hicimos lo que es. El precio de la propiedad bajó de 710.000 a 626. En todo caso, ese es el drama. Nosotros no se lo presentamos al cliente porque ya era demasiado fuerte el castigo. Y la gente en el medio todavía no está preparada para eso. Yo no le podía bajar casi $1 millón. Yo me hubiera levantado la mesa y se iba. Muchas gracias y no más. Y eso hay que ponerlo en la balanza. Eso es lo que no hace, eso es lo que los libros no enseñan. Eso ya es el día a día de uno, la interacción con los clientes. Y hay que más o menos saber calificar al cliente con el que yo hablo. No es lo mismo un cliente empresarial como el que maneja, por ejemplo, Priscila, que es una corporación. que tiene Que ya tiene un financiero, que tiene un asesor, que conocen además los dueños, los principales. Que hablar con una señora que me vende unas cosas en la Bahía. Sin desmerecer a nadie, pero no tiene el criterio para eso. Si yo le presento esto a un empresario, no, me lo va a discutir o conversar, o puede decir, la verdad es que no pensé que era tan mala la cosa. Bueno, trata de sacarle el mejor precio probablemente. Bueno, ellos ya tienen el precio. Claro, esos datos. A mí me tocó ahora esto del, lo que estoy diciendo con Miguel Ángel, del IDE. Imagínense, con los dueños o operadores del Instituto de Desarrollo Empresarial más grande del Ecuador, donde están los cerebros más grandes financieros. Prácticamente ese es el cliente maravilloso que uno quisiera tener siempre, porque casi no objetaron nada, y cuando yo tuve que bajarle el precio de un valor, le di 2 o 3 argumentos y me dijeron, me parece perfecto, es decir, no me tomó más de 5 minutos ponerme de acuerdo, pero porque ese es el cliente ya especial, no es el común de la gente. Bien, entonces miren, esta es otra herramienta interesante, analizar las cosas así y poder establecer las tasas de capitalización con otro ángulo. Hasta podríamos hacer los dos ejercicios, porque lo que no nos dice el uno nos puede decir el otro. ¿Sí? Son dos maneras de confrontar las tasas y de pronto sacar una media entre las dos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, analicemos con una media de las dos maneras de ver este tema. Ok, entonces conclusiones aquí serían, al captar una propiedad rentera recoja toda la información pertinente de ingresos y egresos, todo lo que usted pueda.
Analice el entorno de la propiedad, vías, competencias, otros parámetros, ¿verdad? Investigar precios de venta y de alquiler en el sector, de ser posible, para poder hacer un mejor análisis. Usar la metodología presentada y obtener el justo precio para discutirlo con un propietario en base a argumentos técnicos. Bueno, aquí le puse, no olvidar que el conocimiento de nuestra actividad nos llevará a más y mejores ventas. Y aunque les parezca mentira, esta conferencia yo se la di afuera, pero a veces estamos distraídos. Sí, me acuerdo. Esta es la segunda vez, que ahí siempre les pongo otra cosita de arriba que me gusta. Un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo. Entonces paremos aquí, hagamos un descanso y entramos a flujo de cambio. Ok. Se ve.